Muy buenas tardes a todos. Gracias por comparecer a esta conferencia de prensa. Me acompañan en la tarde de hoy el licenciado Manuel Rodríguez Orellana, quien es el secretario de Asuntos con Norteamérica del Partido Independentista Puertorriqueño, y el doctor Francisco Catalá, que es doctor en Economía, además de asesor legislativo. Y ha colaborado en múltiples ocasiones con el Partido Independentista y en procesos en Washington con respecto al desarrollo económico de Puerto Rico y en particular sobre el tema del estatus y la independencia y su desarrollo económico. La razón por la que hemos convocado esta conferencia de prensa es que en las últimas semanas, en los últimos varios meses, el Partido Independentista ha llevado a cabo una jornada de conferencias y reuniones en Washington con respecto al estatus de Puerto Rico y a la situación de la crisis económica del país. Conferencias en universidades, conferencias de organizaciones no gubernamentales, además de múltiples reuniones con miembros del Congreso de los Estados Unidos. Como producto de esas reuniones, la conclusión unánime es, en primer lugar, el que hay un reconocimiento con respecto al repudio del pueblo de Puerto Rico al actual estatus territorial, repudio que se manifestó contundentemente en el pasado plebiscito de hace ya un año. En segundo lugar, que con respecto al desarrollo económico, las intenciones del gobierno de Puerto Rico de que se aprueben de alguna manera exenciones adicionales o propuestas similares a lo que fue la vieja sección 936, no tienen oportunidad alguna. Y en tercer lugar, que actualmente se está considerando en el Congreso Federal una propuesta que impondría hasta un 15% de contribuciones a las corporaciones norteamericanas ubicadas en el extranjero. Eso le aplica a Puerto Rico porque a base del Código de Rentas Internas Federal, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. Hasta un 15% de contribuciones a esas empresas según sus ganancias ubicadas en el extranjero. Esto lo que significa es que lo que ha sido la propuesta del PIB para inyectar más dinero, más recaudos al gobierno de Puerto Rico, ya no solo que es necesario y urgente, sino que además ahora es considerado como una alternativa incluso a nivel de los Estados Unidos. Así que en este momento, en esta conferencia de prensa, lo que estoy recabando es de parte del gobierno de Alejandro García Padilla, es un emplazamiento a que se adopte la propuesta del PIB de una imposición contributiva no confiscatoria, no penalizante, de hasta un 10% a la repatriación de ganancias de esas corporaciones extranjeras ubicadas en Puerto Rico. Eso representaría un aumento en los recaudos de 3.600 millones de dólares a base de lo que ha sido la repatriación de sus ganancias de 36 billones de dólares el año pasado, y que permitiría inyectar más dinero a nuestra economía en lugar de continuar con lo que ha sido la política de este gobierno, del Partido Popular, de imponer contribuciones a la clase trabajadora, a la clase asalariada, de aumentar los costos de los servicios gubernamentales, de eliminar beneficios de retiro de empleados públicos, o en este caso, como se va a considerar en la extraordinaria, de los maestros. Es decir, que en esta convocatoria que haga el gobernador a una sesión extraordinaria, se incluya como parte de la agenda el que se adopte una contribución no confiscatoria a la repatriación de las ganancias de corporaciones extranjeras, y que la propuesta del PIB es una que impone un 10%. Por lo que ha sido nuestra experiencia, y el licenciado Manuel Rodríguez Orellana podrá abundar al igual que el doctor Francisco Catalá, por lo que fueron nuestras reuniones en los Estados Unidos, con congresistas, con asesores del Ejecutivo. La propuesta que se está considerando en los Estados Unidos es una que busca evitar que continúen esas corporaciones norteamericanas ubicadas en el extranjero, que continúen con políticas de evasión contributiva, que es lo que han hecho en el caso de Puerto Rico, que pagan una tasa en promedio, una tasa real, de un 2% de contribuciones solamente,
algunas son absolutamente exentas. Y por lo tanto, la propuesta que ha hecho el Partido Independentista, tanto durante la campaña anterior, que yo fui su candidato a la gobernación, como lo que hemos insistido a nivel legislativo con la senadora María de Lourdes Santiago durante este año, es que hay que aumentar las fuentes de recaudo, no continuando con la política de meterle la mano en el bolsillo a los que ya están pagando en exceso en términos contributivos, sino aquellas fuentes de recaudo que no están aportando lo suficiente para manejar la crisis económica que enfrenta el gobierno de Puerto Rico. Sí debo decir que, como señalé al inicio, en el tema del estatus hay una gran conciencia con respecto al repudio al régimen territorial, que después de todo es lo que nos tiene las manos atadas para un desarrollo económico pleno. Pero debo decir a nombre del Partido Independentista que por lo menos en el día de ayer se aprobó la convocatoria o la creación de una comisión conjunta del Senado de Puerto Rico y de la Cámara para atender el tema del estatus, lo que nos parece es un paso en la dirección correcta para atender el problema de fondo, que es el problema del colapso de un régimen colonial cuyo modelo económico ha fracasado. A plazo inmediato, en lo que se atiende el tema del estatus tal cual lo ha propuesto el PIB y hemos insistido de acuerdo al resultado del plebiscito del pasado año, estamos insistiendo en que a plazo inmediato se puede imponer una contribución no confiscatoria de hasta un 10% y si no lo hiciéramos, lo van a hacer desde los Estados Unidos y entonces en lugar de el cheque de esos impuestos estar dirigido al Departamento de Hacienda de Puerto Rico, estará dirigido al Departamento del Tesoro Federal. Porque la pregunta aquí, como hemos insistido tantas veces, no es si esas empresas pagan. Sí pagan, la pregunta es en dónde. Y donde hace falta que paguen es aquí en Puerto Rico para que entonces reciban en los Estados Unidos un crédito tal cual ya se ha establecido que recibirían. Quiero dejarles primero con el licenciado Manuel Rodríguez Orellana y luego con el doctor Francisco Catalá y luego pasamos a preguntas. Buenos días, buenas tardes a los amigos de la prensa. Uno pensaría que es lógico que el liderato del Partido Popular no le hiciera caso a las advertencias y a las propuestas que viene haciendo el Partido Independentista puertorriqueño desde hace ya varias décadas. Porque después de todo, hay una mentalidad antiindependentista que es histórica, desde la época de la Mordaza para acá. Pero ahora, no es solo el Partido Independentista puertorriqueño. Como señalaba Juan, donde quiera que tocamos puertas en Washington, en este mes pasado, nos encontramos que ya el ELA no tiene credibilidad ninguna, que ya no le prestan atención, que ya no le creen. Y me resulta patético ver que en la prensa del día de hoy, el director de PRAFA allá le da un giro para tratar de ver como que están considerando mantener las exenciones contributivas retrógradas, que ya no se usan en ninguna parte del mundo, para aquí, para Puerto Rico, cuando es todo lo contrario. La propuesta que se está considerando, tanto en el Senado como en la Cámara, es de no eximir ni a los territorios ni a ningún país de tener que pagar, imponerle contribuciones federales a las corporaciones, sean domésticas o foráneas, establecidas en otros países. Tienen que pagar contribuciones a Estados Unidos, a menos que paguen contribuciones en ese país, entonces se les concede el crédito, que quiere decir, como señalaba Juan, que si se le impone aquí un 10% y allá en Estados Unidos lo que están considerando es un 15%, solamente tendrían que pagar 5%. O sea, y aquí podríamos ir recaudando ese dinero para utilizarlo para inversiones de desarrollo económico y no solamente para satisfacer a los bonistas, que después de todo no están libres de pecado. Paco podrá hablar sobre eso más tarde. Lo segundo que quiero decirles es que es la primera vez en los 35 años que yo llevo trabajando con esta cuestión de Washington, en que veo que el Estado Libre Asociado no es lo que llamarían ellos el fallback position, que si no está roto no lo arregle, déjalo que no. Saben que está completamente roto, desarticulado, que no sirve. Y sin embargo, acá siguen insistiendo en que ellos son los llaneros solitarios, los titanes de la pradera. Y no es así, no tienen credibilidad ninguna porque no tienen credibilidad en lo que dicen y no tienen credibilidad en lo que están tratando de convencer
al Congreso que crea, que después de todo fue quien se inventó el embeleco este del Estado Libre Asociado. Lo segundo es la apertura que hemos estado encontrando a unas propuestas sensatas como la del PIB para una transición en la independencia, una transición ordenada que reconozca todos los aspectos que debe reconocer de los derechos adquiridos como seguro social, veteranos, pensiones, etcétera, y que además de eso dé pie para una relación provechosa, diplomática, internacional, de un tratado de cooperación y comercio, como existe con tantos otros países, incluyendo la libre tránsito, libre comercio, etcétera, con los propios Estados Unidos. Así que esas propuestas están finalmente cuajando. Yo creo que y de las otras propuestas de la estadidad y del proyecto de la Cámara, lo que debo decirles es que son muchos amigos del señor Pierluisi que ha cultivado y que le han firmado eso, pero le han dicho en privado, se lo están firmando porque son sus amigos. Inclusive hay algunos, que no estoy en libertad de revelar el nombre, que ya le dijeron, con mi voto no cuentes, aunque yo la firmé. Así que realmente la onda de Estados Unidos, que está ahora contando chavitos y tratando de rascar el fondo del barril económico, la idea de un Puerto Rico que está en la quiebra, la idea de un Puerto Rico que le está afectando el bolsillo al propio contribuyente norteamericano, ya no es una idea agradable por más liberal que quieran parecer. Así que para realmente establecer la nueva onda liberal en los Estados Unidos es el reconocimiento de una nacionalidad como la puertorriqueña y su derecho inalienable a su soberanía e independencia. Durante los últimos días o semanas, ante la degradación de los bonos del gobierno de Puerto Rico, ante la situación fiscal del gobierno, ante la situación económica del país, tanto la prensa internacional como la prensa norteamericana ha llamado a este país de todo. Le han dicho Grecia del Caribe, le han dicho Puerto Pobre, le han dicho de todo. ¿Qué más falta por decir? ¿Por qué degradan los bonos? Los bonos se degradan cuando está en entredicho la capacidad de pago del servicio de la deuda. ¿Por qué está en entredicho esa capacidad de pago? Por una base fiscal estrecha, endeble, porosa, erosionada. Pues hay que arreglar esa base fiscal. Aquí las empresas exentas, llamadas exentas, como dijo el amigo Dalmao, no pagan más del 2% en tasa efectiva. Eso es bajísimo comparado con cualquier instancia internacional. Es injusto, pero más se recrudece la injusticia cuando advertimos que el gobierno federal, desde que se inició la administración de Obama en el cuatrienio anterior, le ha puesto el ojo a las corporaciones foráneas controladas y ahora se está planteando ante el Congreso la posibilidad de que paguen un mínimo, todas las empresas norteamericanas, un mínimo de 15% independientemente de la jurisdicción en que estén ubicadas. El colmo sería que permitamos que esa recaudación la haga el gobierno federal para beneficio de allá y no el gobierno de Puerto Rico para beneficio de acá. Esa recaudación que nosotros estamos proponiendo, como mínimo entonces el 10%, eso estaría sujeto a discusión, pero es el planteamiento inicial del PIB, para realmente evitar que el gobierno federal recaude lo que realmente nos corresponde a nosotros, pero además para ampliar la base tributaria y así enfrentarnos más efectivamente al problema fiscal del gobierno y como consecuencia al problema de la degradación de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Además, es un hecho conocido y planteado en cuanto estudio se ha hecho sobre el comportamiento de las empresas multinacionales en el mundo, que lo que determina la ubicación de una empresa en tal o cual jurisdicción no es el tipo contributivo. No es que el tipo contributivo sea indiferente, pero no basta con eso. Son los accesos a nivel internacional, lograr mayor clientela,
tener una base infraestructural, una base educativa, una base de salud, una base de seguridad adecuada, y en la medida en que se ponen en entredicho los ingresos al gobierno, esa base no se puede tener. Claro, hay también los obstáculos políticos para poder articular tratados internacionales, juntas comerciales, por ejemplo, con un botón basta. ¿Por qué el puerto de Ponce no ha arrancado, el puerto de transbordo? No es meramente por las diferencias entre el gobierno central y el gobierno de Ponce. Son otras restricciones. Una, las leyes de cabotaje. Dos, la incapacidad de articular tratados comerciales. ¿Cómo se va a plantear el establecimiento de toda una zona industrial manufacturera de valor añadido en el puerto de Ponce cuando carecemos de la articulación de tratados comerciales? Nos están comiendo los dulces, por decirlo de alguna manera, algunos vecinos del Caribe que ya disponen de esos puertos en operación y que no están restrictos por las leyes de cabotaje ni por la incapacidad de articular o negociar tratados comerciales. Así que el momento está más que maduro para revisar integralmente la base tributaria del país y para comenzar a transitar hacia una economía que tenga los poderes que hoy no tenemos. Desafortunadamente, el que no sabe conquistar los poderes que no tiene, generalmente no sabe utilizar los poderes que sí tiene. Deberían comenzar por lo menos con una reforma fiscal. Las iniciativas del gobierno federal están convirtiendo esto en un imperativo. Antes de pasar a la pregunta, rápidamente sí quiero añadir dos cosas, porque la respuesta ante la propuesta que ha hecho el PIB siempre ha sido, número uno, las empresas que se le imponga una contribución de un 10% se van del país. Eso es falso. Como cuestión de hecho, en la pasada administración se le impuso un 4% a algunas corporaciones subsidiarias de corporaciones extranjeras, no se fueron, y eso permitió que el país recaudara 1.800 millones de dólares, que evitó la quiebra del gobierno, y por lo tanto eso demostró que esta es una propuesta viable, sensata, y que esas empresas pudieron recibir créditos contributivos en los Estados Unidos a base del Código de Rentas Internas. Lo segundo, el segundo mito, es que aquí solamente se puede buscar el estímulo para incentivar la economía y la inversión extranjera si se les da exenciones contributivas y si no se les toca ni con una vara larga en términos contributivos. Eso también es falso. Las empresas que se han ido de Puerto Rico se han ido, primero, porque han expirado patentes con respecto, en el caso de la farmacéutica, o porque aún ubicándose en países que pagan más contribuciones, les han abaratado los costos operacionales, que es lo que aquí no se hace. No somos competitivos, porque los costos operacionales con respecto a energía eléctrica, con respecto a financiamiento de expansión de infraestructura, adiestramiento de mano de obra, lo que tiene que ver con calidad de vida, eso no lo tenemos nosotros. Y precisamente una inyección de una fuente de recaudo adicional como la que propone el PIB permitiría tener una base económica para inyectar en esa área que seríamos más competitivos, de abaratar costos operacionales de empresas que se ubican en Puerto Rico y además abaratar los costos de las empresas puertorriqueñas, porque aquí la gran injusticia es que todos estos beneficios de exenciones contributivas son para empresas extranjeras, pero eso no les aplica a las de aquí, que dejan las ganancias aquí, que crean los empleos permanentes aquí, que en verdad es un estímulo a nuestra economía en Puerto Rico. Así que, de nuevo, subrayo el emplazamiento al gobernador que la convocatoria a la sesión extraordinaria incluya una revisión de por lo menos lo que han sido los acuerdos de exenciones a estas empresas, imponiendo un mínimo de un 10% ante las nuevas condiciones. Y aquellos que les digan, bueno, pero es que esos acuerdos de exenciones son contratos y por lo tanto hay una obligación legal, les recuerdo que ya hay una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando se aprobó la Ley 7, en donde se determinó que cuando hay un momento de emergencia, los contratos, en aquel momento eran los contratos con los sindicatos, se pueden quedar en suspenso por el bienestar del país. Y en este caso, el bienestar es la necesidad urgente de una inyección económica para que podamos sacar los pies del plato. Estoy disponible, al igual que los compañeros, para cualquier pregunta. Popular en el cuatrenio pasado dijeron que esta contribución
aumente al 10% la contribución a estas empresas y la repatriación, o sea, si hay otro concepto por el cual esas empresas, otro mecanismo. Ok, mira, a lo primero que preguntas, tú recordarás, y aprovecho para el beneficio de tu audiencia y de la prensa que está presente aquí. Durante la campaña electoral, en los debates, yo planteé que la posición que había asumido Alejandro García Padilla del Partido Popular, que le votó en contra de la imposición del 4% de algunas corporaciones extranjeras, y que permitió que hubiese un recaudo de 1.800 millones de dólares y a su vez evitar la quiebra del gobierno, que aunque ellos dijeran que le iban a eliminar, eso no era cierto porque conllevaría o el despido de empleados públicos o el aumento del IVU a más de un 10% o el encarecimiento dramático de los servicios gubernamentales. Por lo tanto, ocurrió exactamente lo que yo dije. Tenían que permanecer esa imposición contributiva de un 4% a algunas de esas corporaciones. Nuestra propuesta va más allá, y cuando lo dijimos el cuatrienio pasado lo repetimos ahora. El 4% es una imposición parcial, limitada, que debe aumentarse por lo menos hasta un 10%, como señala el doctor Francisco Catalá. Se puede evaluar incluso que sea mayor, ya que en los Estados Unidos están evaluando hasta un 15%, y que eso tendría un recaudo importante para el país. Y esa tasa impositiva, contributiva, que no es penalizante ni confiscatoria, se aplicaría a la repatriación de las ganancias que significan arroz y habichuela, ganancias que obtienen corporaciones ubicadas en Puerto Rico que sacan del país. Lo que sucede es que algunas las repatrian a los Estados Unidos y allá pagan contribuciones, otras lo que hacen es que las repatrian a países que tienen exenciones contributivas como las Islas Caimán. Hay una diferencia entre ese nuevo arbitrio y las ganancias, y de que esas ganancias permanezcan entonces y a quién le van a pagar. Exactamente, la diferencia es que si se le impone el arbitrio, una vez la sacan de Puerto Rico, tienen que pagar ese 10%, por ejemplo. Actualmente pagan una tasa contributiva en promedio de un 2% en términos efectivos, pero algunas no las repatrian a Estados Unidos, así que tampoco pagan allá. Las repatrian a otras jurisdicciones donde tienen subsidiarias o donde no pagan contribución alguna. Y eso es precisamente lo que ha provocado, lo que señaló el doctor Catalá, que en los Estados Unidos se esté evaluando una política de evitar esa evasión contributiva imponiendo una tasa de hasta un 15%. O la pagas en el país de origen donde estás ubicado, en términos del extranjero, o la pagas en los Estados Unidos, pero tienen que pagar. En la última reunión del G20 fue uno de los elementos que se debatió, que también surgió de las conversaciones que tuvimos, en donde países están buscando acuerdos y pactos para poder establecer esa contribución como una uniforme y evitar lo que ha sido una tendencia de evasión contributiva de parte de estas empresas. En Puerto Rico, la política del gobierno ha sido nadar contra la corriente histórica, es continuar dando exenciones contributivas, continuar afectando el bolsillo de la clase media y asalariada del país, que por lo tanto tiene menos dinero para inyectar a la economía. Ya estamos en nuestro 6º año de recesión, y por lo tanto la fórmula que se está utilizando es una que ya se ha tratado, no ha funcionado, ha colapsado, y es hora de que se den ante las circunstancias, como señala el doctor Catalá, ante las circunstancias históricas nuevas, el que se dé paso a las propuestas como la que ha hecho el PIB. Aprovecho para preguntar sobre el puerto de Ponce, porque se mencionó. El puerto de Ponce, primero, tiene el issue de si el municipio debe ser quien esté a cargo de lo que se mueva allí en cuanto a lo económico. Y segundo, también se ha estado hablando de quién es el que va a operar el puerto, de cuándo es que esto podría empezar. Usted ha señalado que hay unos problemas en cuanto a las leyes de cabotaje que no permiten que ese desarrollo sea de una forma, digamos, que traiga ganancias. Quiero un comentario de usted sobre cómo, con la situación actual que tenemos, podríamos echar a caminar ese puerto. Si ese puerto efectivamente pudiera convertirse en un puerto de transbordo, sería un puerto ubicado en Ponce, pero no de Ponce, sería para todo Puerto Rico realmente, y así era el proyecto original, porque un puerto sería enorme, pero las restricciones que tiene son igualmente enormes. Ya lo cité, la ley de cabotaje y la incapacidad de Puerto Rico de articular tratados comerciales. La prueba está que llevan esas se ha hecho una gran inversión y se han convertido en recursos extraviados. Esas 2 grúas enormes que tiene el puerto, pues no han cargado ni una canepa ponceña, ¿no?
Ahora bien, congelación al operador. El operador, ahora mismo están desarrollando un puerto en Cuba, que es el puerto de Mariel. El operador va a ser una compañía de Singapur. También hay que negociar con el operador, un operador de calibre internacional, y salvaguardando los intereses de Puerto Rico, de la región de Ponce y de Ponce, de todo el mundo. Y ese es nuestro norte. Ahora, esta polémica entre el municipio de Ponce y el gobierno central ya ha asumido proporciones realmente irrisorias. Esa controversia es que el que no tiene poder para hacerlo grande se entretiene discutiendo lo pequeño. Deberíamos estar discutiendo las leyes de cabotaje, deberíamos estar discutiendo la incapacidad de hacer tratados comerciales para poder trazar rutas coherentes que beneficien al tránsito en ese puerto, y lo que estamos discutiendo son las diferencias entre Mallita y García Padilla. Ahí me parece que eso es absurdo. Y en escoger a ese operador, ¿podría también eso crear un issue entre ambos partidos en cuanto a pues, los amiguismos que se podrían dar? Sabemos que ya esto está ocurriendo con las personas que están nombrando en los diferentes consejos. Para seleccionar un operador solamente hay dos criterios: la competencia del operador y el beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Lo demás sobra. Y los operadores a nivel internacional que se conocen como efectivos, se conocen. No son elementos desconocidos. Si lo puede hacer la República Dominicana, si lo puede hacer Panamá, si lo puede hacer inclusive Cuba, ¿por qué no Puerto Rico? Bueno, pues la contestación me parece que se cae a la mata. ¿Por qué no Puerto Rico? Porque carece de instrumentos, de las herramientas para hacerlo. ¿Qué representa el que se anunció que hay un puerto en la República Dominicana que ya trae todos los adeptos de un gran puerto? El de Cuba ya está en un proceso avanzado de construcción. ¿Eso representa para nosotros un problema? Recuerda el famoso dicho popular: el que da adelante da dos veces. El que inicia unos procesos, el que inicia unas actividades económicas, va a tener ventaja sobre el que está atrasado en el inicio de las mismas. Si me permite, un comentario. Brevemente, para darle paso a la pregunta de la compañera, es que pierden el tiempo en cosas que saben que no van a hacer. Desde la administración de doña Sila, están tratando de lograr exenciones contributivas cuando sabían desde el 1995 que las 936 iban a dejar de funcionar, la exención contributiva. Y siguen tratando de recrearla mediante enmiendas que Estados Unidos no va a considerar porque no está considerando legislar para Puerto Rico, está considerando legislar para sus propios intereses, como hace cualquier país soberano. Eso es lo primero. Siguen tratando con eso. Y entonces, a pesar de que donde quiera le dicen no, y no saben deletrear la palabra no o entenderla, siguen insistiendo. Y ahora lo más reciente es cuando ya hay prácticamente un consenso entre Estados Unidos y el resto de los países del mundo, de que se va a acabar el permiso de sacar los chavos de un sitio para meterlos en otro, para circularlos, para no tener que pagar en ningún sitio, que eso se va a acabar y por eso va a ser una tasa uniforme. Ellos siguen insistiendo y ustedes lo ven en la prensa del día de hoy, diciendo que sí, que le han prometido que lo van a considerar. No, lo que le han dicho es que somete tu propuesta igual que cualquier vecino, pero eso no tiene futuro alguno en este momento. ¿Cuándo va a ser esa legislación? Pues lo que nos han dicho allá es dentro de los próximos meses, que se va a ver un proyecto concreto. Yo quería saber en términos de cuál es el ánimo que existe actualmente para por lo menos discutir esta propuesta que ustedes han presentado en el día de hoy. Bueno, mira, en términos de Puerto Rico, ha habido una tendencia de parte del Partido Popular de asumir una política, por llamarlo, yo no soy economista, pero por llamarlo de alguna manera, una política moscosiana, en donde la única manera, viniendo de la raíz de Teodoro Moscoso, la idea de que toda inversión extranjera es posible solo si tú no los tocas ni con el pétalo de una rosa.
lo cual está en contra de todas las tendencias históricas actuales, en donde sí se les impone contribuciones, reciben créditos contributivos en los Estados Unidos y además se le da beneficios no contributivos como abaratamiento de los costos operacionales a esas empresas que invierten en esos otros países. Así que en ese sentido aquí, por lo que hemos visto de parte del gobierno y la oficialidad del gobernador Alejandro García Padilla, es continuar imponiendo contribuciones a los sectores que ya están contribuyendo demasiado, la clase media, los asalariados, etcétera, limitando derechos como lo es el tema del retiro, el retiro de maestros, incluso entreteniendo la idea de la posibilidad de un aumento en el IBU. Recuerda que anunció con bombos y platillos el 6.5, que total era marginal y nominal, pero ya ni eso, ni el 0.5 pudieron reducir. Y en cambio, en contraste a eso, con respecto a tu pregunta sobre nuestra propuesta, lo que vemos en los Estados Unidos, al igual que en otras jurisdicciones del mundo, es la imposición uniforme de una contribución, en este caso en lo que se está considerando a nivel federal de un 15%, para que esas empresas tengan que aportar y evitar la evasión contributiva y evitar la desproporción en el abuso de cuánto contribuye un individuo a cuánto contribuyen estas empresas. Así que, en resumen, en Puerto Rico lo que ha hecho el gobierno no ha estado dirigido a la dirección de la propuesta del PIB. En otras jurisdicciones, en los Estados Unidos, sí. Por eso insisto, y aprovecho la pregunta para subrayar, mi emplazamiento al gobernador para que incluya en la sesión extraordinaria una propuesta como la que ha hecho el PIB de una imposición de hasta un 10% a la repatriación de ganancias de esas corporaciones extranjeras ubicadas en Puerto Rico, que representaría una inyección en términos de fuente de recaudo de 13.600 millones de dólares, lo cual es necesario no solo para cumplir con las obligaciones con respecto al pago de los bonistas, sino también con respecto a inyectarle a la economía más dinero que permita que saquemos los pies del plato. También hoy se anunció, ¿verdad?, que de Estados Unidos el presidente Obama entiendo que nombró un grupo para Puerto Rico para asesoría en términos económicos. ¿Qué opinión le merece esa decisión y si entienden que esto va a tener algún efecto en Puerto Rico? Mira, mi respuesta es la misma que cuando se me preguntaba si con el nombramiento del monitor federal la policía estaba en sindicatura federal. Desde el 1898 Puerto Rico está en sindicatura federal, pues somos una colonia de los Estados Unidos. Y todos los movimientos, tanto económicos como políticos como sociales, que les conviene a los Estados Unidos, ellos toman las determinaciones fundamentales. Por eso cuando el doctor Francisco Catalá planteaba lo de las limitaciones estructurales de un régimen colonial como el que tenemos, es precisamente que nosotros no somos los que tomamos las decisiones para nuestro beneficio, sino que las toman otros. Y este comité que se ha designado, pues es un comité más para poner a los nativos en cintura, protegiendo no los intereses de nosotros, para proteger los intereses económicos de ellos. Y por eso me parece a mí que es el más reciente recordatorio de lo que se paga por ser colonia, que los que mandan son los extranjeros que cuando actúan es en defensa de sus intereses, no de los nuestros. Y mayor urgencia para que este proceso de descolonización que ya nuestro pueblo inició con el plebiscito repudiando el territorio, concluya y nos lleve a lo que debe ser la independencia para hermanarnos al mundo y tener buenas relaciones con los Estados Unidos, al igual que el resto de los países de la humanidad. No sé si Manuel quiere abundar en esto como secretario. A la pregunta de qué respuesta ha habido con respecto a las propuestas nuestras, para mi sorpresa, nosotros viendo el panorama y sabiendo que por ahí es que va la cosa, cuando llegamos ya nos hemos encontrado con gente que nos han dicho, no, si nosotros leímos todo el récord legislativo del proceso del 89 al 91 y la propuesta de transición que ustedes plantearon. O sea, eso nos adelantó un trecho enorme. Así que, y naturalmente es cuestión ahora de ponerla al día, porque el mundo ha cambiado y ahora es más fácil que acabándose de terminar la Guerra Fría en el 89 con el muro de Berlín. Así que yo creo que eso podemos esperar que en un futuro podrán venir, porque ellos le llaman asesores a los que pues, en vez de sindicatura es una asesoría y Estado Libre Asociado en vez de colonia y Commonwealth en vez de territorio y cosas por el estilo. Siempre buscan una fraseología que sea menos hiriente, pero van a empezar a ver ustedes
que se va a empezar a reexaminar el estatus de Puerto Rico de nuevo, completo, ¿no? Del saque. Y esto yo creo que hay que verlo también en el contexto de lo que va a estar pasando a nivel internacional, sobre lo cual el presidente del partido informará más adelante. Pero yo creo que es esencial que tengamos ese foco bien claro de que los días del ELA están contados. Había sido creado anteriormente ya por Bill Clinton. Esta medida lo que busca es ampliar el alcance, o sea, la medida que radica el Ejecutivo Barack Obama es ampliar el alcance de este comité. ¿Entienden ustedes que anteriormente, en años anteriores, se había visto alguna acción por parte del Bueno, el comité del Task Force, sí, bajo la administración de Bush, se creó bajo la administración de Clinton, y si buscas el historial, fue por propuesta de Rubén Berrío en la reunión que sostuvimos con el presidente en el año 2000, y se sugirió un mecanismo, y ahí surgió la idea esa, y Bill Clinton lo instaló. George Bush lo utilizó y emitió 2 informes sobre el estatus. El comité para asesorar al presidente sobre asuntos de estatus. Ahora que lo han ampliado es para, como no quería el señor Obama tocar el estatus ni con un palo largo, porque tanto el PNP como el Partido Popular estaban recaudándole fondos para sus campañas. Así que mejor no los ofendo a los dos o los ofendo a los dos por igual. Ampliaron esto para decir que aquí podíamos hacer una serie de cosas tontas como el bagazo de la caña para sustituir la cuestión de la creación de energía en Puerto Rico. O sea que me parece que no debemos esperar gran cosa, pero sí podemos esperar que estén pendientes de cómo se están utilizando los fondos que ellos le dan al gobierno y de que algunos fondos desaparecen y no se sabe, son para programas y los programas no existen, pero los fondos también desaparecen. Así que yo creo que están empezando a velar sus chavitos porque el ELA les está costando dinero cada día más. Recuerda también, solo para añadir lo siguiente, la designación, la ampliación de este comité ocurre en un contexto muy particular. Aquí, hacía mucho tiempo, Puerto Rico no se había convertido en eje principal de titulares y noticias de publicaciones a nivel internacional y publicaciones de mucho prestigio, en el caso del Economist, en el caso de Barron's, en el caso del Washington Post, y de otras publicaciones a nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional. Así que esto tal vez es un poco también un manejo de crisis inmediata para dar la impresión que atienden el tema, pero contrario a la conclusión del Washington Post, que reconoce que el problema de fondo es el estatus, pues entonces eso es lo que no se puede posponer. Y por lo tanto, este gobierno, tanto el de Alejandro García Padilla, como el gobierno federal, como vimos en las reuniones que sostuvimos en el Congreso, van a tener que actuar con respecto al estatus de Puerto Rico, respondiendo a la votación del plebiscito y al tiempo en donde ya en Estados Unidos, por lo menos por las reuniones que tuvimos, hay un gran interés del Congreso de que se atienda el caso de Puerto Rico, en donde el ELA territorial no es opción porque fue repudiada por los gobernados, y añado, para que lo mantengan ahí en sus anotaciones, porque vendrá, y que el llamado ELA mejorado no es ni política ni constitucionalmente viable. La idea de que esto va a ser con ciudadanía permanente, tratados internacionales, paridad económica y escoger qué leyes federales le aplica a Puerto Rico como definición de un ELA mejorado, entre comillas, eso es una fantasía como nos lo describieron en las reuniones. Así que hay que tomar decisiones con respecto a cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. Naturalmente nosotros tenemos la confianza de que una vez las falsas alternativas salgan de la mesa, vamos a dirigirnos hacia nuestra independencia. ¿Qué le parecen los esfuerzos de Ricardo Rosselló ante la comisión, la denuncia que estaba haciendo ante la Comisión de Derechos Civiles? Sí. Yo creo que cualquier iniciativa dirigida a denunciar el estatus colonial de Puerto Rico y buscar la forma de confrontar a los Estados Unidos abona el proceso, pero también les digo que cada mástil aguanta su vela.
esas son iniciativas que él se toma, nosotros nos tomamos las nuestras. Estuvimos, como señalé al inicio de la conferencia de prensa, en una jornada de conferencias en universidades y con grupos no gubernamentales en los Estados Unidos, en reuniones en varias ocasiones en el Congreso de los Estados Unidos y a nivel internacional, con respecto a la última reunión que sostuvo la Internacional, en donde participó el presidente del partido, se aprobó por unanimidad la propuesta de que se reiterara la expresión de la Internacional con respecto a la descolonización e independencia de Puerto Rico y que la Internacional va a asumir un rol con respecto a la posición del derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia en las Naciones Unidas. Eso será algo que el presidente del PIB va a elaborar posteriormente en una conferencia de prensa y no quiero dar detalles, pero lo que le quiero decir, con respecto al PIB estamos adelantando los esfuerzos a nivel internacional, a nivel de los Estados Unidos muy activamente. De hecho, aprovecho y les informo, contrario a otras ocasiones que nos hemos reunido con personas con las cuales ya teníamos alguna comunicación o contacto, en esta última jornada de reuniones nos reunimos con personas con las cuales el PIB no había establecido comunicación ni contacto. Nos han pedido que no divulguemos la información, y yo sé que esto siempre es incómodo, pero porque el Partido Popular está en un proceso de cabildeo y de mucha presión allá con respecto a las posiciones que se están asumiendo con el estatus de Puerto Rico, y nos pidieron la mayor de las discreciones porque algunas de las personas con las que nos reunimos han sido, entre comillas, amigos del Partido Popular. Y sin embargo se han dado nuevas circunstancias y consideraciones, así que yo le pido, ¿verdad?, respetuosamente que me permita entonces no divulgar la información, pero son unas perspectivas completamente distintas, nuevas y muy positivas con respecto a lo que el Partido Independentista está haciendo. Y los que hagan otros, bueno, pues que si abona para la descolonización, magnífico. Una razón adicional a lo que dice el compañero Dalmau, de por qué esto está surgiendo ahora, una razón más, les está costando. O sea, no es, se estableció porque venía la Guerra Fría y Estados Unidos tenía que aparentar que había descolonizado, porque todos los demás países habían descolonizado a sus antiguas colonias, y pero se tenía que mantener una base en el Caribe porque existía la Guerra Fría y Estados Unidos tenía Puerto Rico. Ya se acabó la Guerra Fría. Ahora lo único que quedaba era si era de provecho para su gente o no. Y resulta que ahora le está costando dinero al erario federal. Eso es ahora, sin tener que dar todo lo que tendrían que transferir en transferencias federales bajo una estadidad, y que acá no se podría recobrar nada. Así que imagínense ustedes por qué es que está ocurriendo. Porque les afecta al bolsillo. Son intereses nacionales de seguridad y económicos. La semana pasada fue la segunda ronda de reuniones. Comparecencias con respecto a conferencias fue durante el mes de septiembre, tanto en Iowa como con el World Affairs Council, y en el caso de la primera ronda de reuniones fue a principios de septiembre. Sí, y eso con posterioridad a las vistas del 1 de agosto. Claro, del 1 de agosto, que también hubo una serie de reuniones. ¿Cómo no?